Siempre pasa lo mismo. No te mira por lo que realmente eres, sino por lo que cree que podrías llegar a ser. Lo notas en su mirada, ¿cierto? Ese brillo que parece esperanza o quizás sea deseo o incluso expectativa. Te da la impresión de que está viendo tu interior, pero en realidad no es así. Te está evaluando, midiendo como si fueras un lienzo en blanco, listo para que lo transforme en su ideal personal. Pero ese ideal no eres tú. Nunca lo has sido. Y Carl Jung lo advirtió. No con palabras suaves ni inspiracionales, sino con la precisión de alguien que dedicó su vida a explorar los rincones más profundos de la mente humana. Jung estudió durante años lo que llamó el inconsciente, esa parte silenciosa de la mente que actúa detrás de todo lo que creemos estar eligiendo conscientemente. En ese camino descubrió algo que incomoda mucho. Muchas veces las mujeres no se enamoran del hombre tal como es, sino de la imagen que construyen de él en su cabeza. Se enamoran de la proyección, no de la persona. Y lo más fuerte de todo es que, muchas veces, ni siquiera se dan cuenta. Tú piensas que está eligiéndote, pero en realidad está abrazando a un personaje que inventó. Un personaje que tú sin darte cuenta empezaste a representar. Y cuando dejas de encajar en ese papel no es que cambie la historia, simplemente cambia al actor. Jung llamó a esa fuerza interna el animus, una especie de imagen masculina inconsciente que vive dentro de cada mujer. Cuando ese animus no ha madurado o está descontrolado, puede convertirse en un tirano interno. Es lo que la lleva, por ejemplo, a sentirse atraída por hombres complicados, a rechazar a los que son sanos, a discutir sin motivo real o a imponer juicios sin hacerse responsable de lo que genera. Jung fue muy claro. Lo llamó una posesión espiritual, es decir, un estado donde la mujer ya no actúa desde su conciencia real, sino desde esa figura imaginaria que ha ido alimentando desde pequeña. Y los hombres caen una y otra vez porque nadie les enseñó a detectar eso. Confundes ser deseado con ser realmente visto. Confundes ser elegido con ser comprendido. Te aferras a lo que ella te dice, cuando afirma que eres distinto pero no está hablando de ti, sino de la idea que tiene en su mente. Una idea que lleva ensayando desde hace años. Y cuando esa fantasía se rompe, cuando ya no puedes sostener el personaje, llega la confusión, la frustración, la sensación de haber sido traicionado, y te preguntas ¿qué hiciste mal? La verdad es que no hiciste nada malo, solo dejaste de ser útil en una historia que nunca fue tuya. Jung decía que la única salida a este tipo de dinámicas es el proceso de individuación, es decir, el camino interno para llegar a ser tú mismo con integridad, sin depender de la imagen que otros tengan de ti. Lo difícil es que la mayoría de los hombres nunca empieza ese camino. Desde pequeños han sido condicionados para buscar aprobación, para definirse a través de la mirada femenina, para sentirse valiosos solo si son aceptados. Y mientras eso no cambie, seguirán interpretando papeles en obras ajenas, siendo reemplazados una y otra vez cuando ya no entretienen. La individuación no es algo bonito ni cómodo, es un camino duro. Te obliga a enfrentarte con tus partes rotas, tus miedos, tus inseguridades más profundas. Te exige dejar de culpar a las mujeres por no verte y empezar a verte tú mismo con honestidad. Porque, como dijo Jung, no te haces hombre cuando alguien te elige. Te haces hombre cuando tú mismo te eliges. Tu valor no lo determina el amor que recibes, sino tu capacidad para estar solo, consciente, con los pies en la tierra y presente en tu vida. Un hombre que ha enfrentado su inconsciente no puede ser manipulado por las proyecciones de otros. Ya no es una marioneta. Se convierte en alguien que toma las riendas de su vida, que construye su camino. Jung lo expresó con claridad. La tragedia más grande del hombre moderno no es ser rechazado, sino estar dispuesto a traicionarse a sí mismo con tal de ser aceptado. Eso que muchos llaman compromiso o amor, él lo llamó por su nombre real, autotraición. Y advirtió que el hombre que no trabaja su mundo interior queda atrapado en las proyecciones femeninas. Se adapta, se doblega, se transforma en lo que cree que ella quiere, aunque ella ni siquiera sepa exactamente qué busca. Así es como muchos dejan de ser hombres para convertirse en máscaras. Van por la vida sonriendo, asintiendo, actuando hasta que un día ya no recuerdan quiénes eran antes de todo eso. Y lo más curioso es que ellas lo notan,
Lo sienten más de lo que imaginas. Aquello que tú crees que hará que te amen ser obediente, predecible, siempre disponible es, justamente, lo que les apaga el deseo. Porque, como decía Jung, el instinto femenino no se siente atraído por lo que es cómodo, se siente atraído por lo que es misterioso, por lo que no puede controlar del todo. En el momento en que te muestras completamente disponible, sin límites, sin estructura, sin una esencia definida, no te vuelves más atractivo, te vuelves invisible, te vuelves prescindible. Y aún así, muchos prefieren eso antes que enfrentar la soledad. Prefieren ser falsos antes que quedarse a solas con sus pensamientos. Prefieren perderse a sí mismos antes que perder a ella. Prefieren seguir actuando antes que enfrentarse al miedo de no recibir más aplausos. Pero Jung enseñó algo claro. Hasta que un hombre no aprenda a estar solo, no va a conocer lo que significa ser libre. La individuación, decía, no es para cualquiera. Es para los valientes, para los que están dispuestos a morir simbólicamente antes de morir físicamente, para los que se atreven a dejar de actuar y empiezan por fin a vivir, dejar atrás las versiones falsas de uno mismo y permitir que se derrumben para que pueda surgir algo real. Suena liberador. Pero hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El proceso de volverse uno mismo, lo que Jung llamaba individuación, es solitario, profundamente solitario. Porque cuando de verdad empiezas a recorrer ese camino, comienzas a ver cosas que ya no puedes ignorar. Empiezas a notar los juegos de los demás, las máscaras que usan, las mentiras que todos nos decimos para sentirnos seguros, aunque sea en una falsa estabilidad. Y cuando intentas hablar de lo que descubriste, muchos te miran raro. Te dicen que estás frío, que eres arrogante, que te tomas todo demasiado en serio. De pronto, tú eres el problema. Pero no lo eres. Eres simplemente un espejo. Y ya sabes lo que pasa con los espejos. Cuando muestran una verdad incómoda, la mayoría prefiere romper el espejo antes que mirarse de verdad. Jung lo entendía perfectamente. Dedicó su vida a estudiar lo que pasaba dentro de personas que evitaban mirar su propia sombra, ese lado oculto que todos tenemos y que muchos prefieren negar antes que aceptar. Jung también observó algo importante sobre muchas mujeres, que fueron educadas en entornos que refuerzan la idea de que no necesitan enfrentarse a su parte oscura. Se les dice que ya son completas, emocionales, intuitivas, puras, pero él no estaba de acuerdo con esa idea. La cuestionó. Según Jung, uno de los mayores peligros para una mujer es dejarse llevar por su ánimo inconsciente. Esa voz interior que se presenta con autoridad falsa, con una seguridad que no ha sido construida y que muchas veces esconde una moralidad que no viene de la experiencia sino de la evasión. Cuando una mujer no enfrenta ni integra esa parte masculina inconsciente dentro de sí, termina proyectándola sobre los hombres que conoce. Les echa la culpa por conflictos que en realidad son batallas internas que ella misma no ha querido pelear. Y ahí entras tú, creyendo que vas a salvarla. Crees que si la amas lo suficiente, si haces todo bien, si cumples con cada una de sus expectativas, entonces te elegirá. Pero no es tan simple. La proyección no funciona con lógica. Jung explicaba que es como una ladrona. Te quita la realidad y la reemplaza por lo que alguien quiere ver. Y mientras hombres y mujeres sigan atrapados en esa dinámica sin ser conscientes de ella, seguirán viviendo la misma historia una y otra vez. Culparán al otro por algo que ambos están generando sin darse cuenta. Y aquí viene uno de los golpes más duros. Esa mujer que un día te vio como su héroe, al siguiente puede verte como su enemigo. No porque tú hayas cambiado, sino porque no cumpliste con la imagen idealizada que tenía de ti. Una imagen que ella misma creó sin decirte. Y ni siquiera se da cuenta de que eso es lo que está pasando. Jung decía que estas decepciones son inevitables cuando ninguna de las dos personas se hace cargo de su mundo interior. Tú no mentiste, no engañaste, simplemente no fuiste ese personaje invisible que ella esperaba. Y eso, aunque no lo diga, genera resentimiento. Jung escribió que muchas personas harían cualquier cosa, por absurda que parezca, con tal de no enfrentarse a su alma. Y eso se nota especialmente en las relaciones. Tanto hombres como mujeres llegan a ellas con heridas no sanadas, con necesidades que vienen desde la infancia, esperando que el otro las solucione.
Lo llaman amor, pero Jung lo llamó posesión. Y tú, sin darte cuenta, sigues cayendo una y otra vez creyendo que esta vez será diferente. Pero no lo es, porque todavía no te has hecho la pregunta más importante. ¿Y si el que repite este patrón una y otra vez soy yo? Es más fácil culpar a las mujeres, decir que son manipuladoras, cambiantes, contradictorias, pero Jung con total calma te preguntaría, ¿por qué elegiste tú a esa mujer? El hombre que evita mirar su mundo emocional, su parte vulnerable y sensible, termina dependiendo del mundo emocional de ella. No eres una víctima. Eres alguien que eligió participar. Elegiste cerrar los ojos. Elegiste adaptarte a un personaje para no enfrentar tu propio vacío. Y aquí es donde muchos dejan de escuchar. Porque aquí se acaba la comodidad y empieza la responsabilidad. Jung no ofrecía soluciones rápidas ni fórmulas mágicas para ser el hombre ideal. Lo que proponía era un trabajo profundo, incómodo, muchas veces doloroso. Sentarte contigo mismo, en silencio, hasta que empieces a ver con claridad qué es real y qué es puro ego o ilusión. Hasta que esa voz que te dice que no vales nada sin una mujer empiece a perder fuerza. Y sí, esa voz va a luchar por sobrevivir. Te va a decir que sin ella no puedes, que estás incompleto, que ningún hombre puede vivir sin sentirse aprobado por una mujer. Pero Jung proponía algo completamente distinto. Decía que el verdadero hombre libre es aquel que no necesita que lo necesiten, que puede estar solo, sin buscar atención, sin rogar reconocimiento, sin dejar que otros definan quién es. Ese hombre ya no actúa un papel, ya no se adapta, ya no busca encajar. Y cuando llega a ese punto, no se vuelve distante ni frío, se vuelve auténtico, real. Y es ahí, paradójicamente, cuando más atrae, porque ya no está pidiendo nada. Y eso, para alguien que vive desde la necesidad, es profundamente magnético. Y entonces sonríes, pero no desde la arrogancia, sino desde la claridad. Porque entendiste que ella también tiene su propio camino, que tiene que trabajar en sí misma, enfrentar sus propias proyecciones, superar sus propias fantasías. Y tú no puedes hacer eso por ella. No puedes rescatarla. Solo puedes hacer lo mismo que hizo Jung. Vivir tu proceso con integridad. Convertirte en un ejemplo vivo. Un espejo que muestra lo que es posible cuando uno se atreve a ver. La mayoría no querrá verte, pero algunos sí, y esos pocos te lo agradecerán de verdad. Esa es la diferencia entre ser querido por un disfraz y ser respetado por lo que realmente eres. Cuando llegues ahí, y si sigues lo harás, notarás un cambio. Notarás que muchos se sienten incómodos contigo. No sabrán por qué, pero lo sentirán. Tu presencia va a sacudirles algo por dentro. Porque ya no te pueden clasificar, ya no eres predecible y eso desconcierta. Jung advirtió que un hombre verdaderamente individuado no es bien recibido por la sociedad. Se le ve como raro, distante, tal vez arrogante, pero la verdad es otra. Simplemente ya no puede ser manipulado. Ya no juega ese juego. Rompió el guión. Y lo irónico es que las mismas personas que antes querían tu atención, ahora te resienten por no necesitar la suya. Especialmente algunas mujeres, las que siguen atrapadas en la idea del hombre perfecto. Te dirán que no eres emocionalmente disponible, que eres demasiado racional, que no conectas. Pero en realidad, lo que pasa es que ya no te pueden moldear. Te bajaste del escenario. Dejaste de repetir líneas que no eran tuyas. Ya no eres un personaje. Eres un hombre. Jung decía que los dioses antiguos se han convertido en las enfermedades modernas. Lo que antes se veía como posesión divina, hoy lo llamamos neurosis. Y créeme, los hombres que viven dependiendo de la validación externa son los que más desconectados están de su verdadera esencia. A veces piensas que estás siendo romántico cuando dices cosas como «haría cualquier cosa por ella» o «ella es mi todo». Y crees que eso es amor. Pero si Carl Jung estuviera frente a ti, probablemente te miraría con calma y movería la cabeza como diciendo «no es por ahí». Porque lo que tú llamas amor, muchas veces, es solo una forma de evitar hacerte cargo de ti mismo. Es más fácil poner tu luz, tu sombra y todo tu sentido de vida sobre una mujer que asumir la responsabilidad de construirte desde dentro. Porque si ella es la que carga con tu esperanza, tu propósito o tu identidad, entonces tú no tienes que hacerlo.
Y ahí está el problema, porque en algún momento ella se va a dar cuenta de que nunca estuvo hecha para cargar con el peso de tu alma, y cuando eso pase, lo va a soltar. No por falta de amor, no por maldad. Lo soltará porque ninguna mujer, por más buena que sea, puede sostener eternamente a un hombre que no se sostiene solo. Y cuando eso pase, cuando caiga esa ilusión, vas a sentir que te traicionó. Pero no es traición, es un punto de quiebre. Es el momento en el que te enfrentas con una verdad que quizá nunca habías querido mirar. Hacerte hombre de verdad siempre fue tu trabajo, nunca fue responsabilidad de ella. Y justo ahí, frente a esa verdad, se abren dos caminos. El primero es el que toma la mayoría: culparla, cerrar el corazón, endurecerte, unirte al grupo de hombres resentidos que se quejan de las mujeres, que las ridiculizan, que se burlan, pero que nunca se han detenido a mirarse por dentro. El segundo camino es más difícil, pero también más valiente. Hacer lo que Jung te invitaría a hacer: volver la mirada hacia ti. Empezar el camino solitario, incómodo y profundamente transformador de convertirte en un hombre completo. No perfecto, no ideal, completo. Comenzar a recoger las piezas que fuiste dejando por complacer, por encajar, por evitar el vacío. Porque la verdad es que esa mujer que persigues desesperadamente representa justo la parte de ti que dejaste de lado. Y mientras no recuperes esa parte, cada relación va a sentirse como una actuación, cada te amo como un guión, cada abrazo como un acuerdo inconsciente para no estar solos, pero tampoco ser reales. Ahora bien, si tienes el coraje de enfrentar esa herida, si te atreves a integrar tu parte más sensible, emocional, intuitiva, eso que algunos llaman tu lado femenino, vas a notar un cambio radical. Dejas de correr detrás de nadie, ya no seduces, ya no manipulas, ya no actúas para impresionar, te quedas firme, presente, auténtico. Y cuando estás ahí en ese punto de equilibrio pasa algo poderoso. Ya no atraes a mujeres que están buscando a alguien que cumpla un rol. Empiezas a atraer a mujeres que buscan autenticidad y lo vas a notar de inmediato, porque no te van a pedir que cambies, ni que actúes, ni que representes nada. No se van a enamorar de una imagen tuya. Se van a acercar a ti desde su verdad, sin adornos, no para que las salves, sino para caminar a tu lado. Sin máscaras, sin expectativas absurdas, sin necesidad de llenar vacíos. Y cuando eso pase, lo vas a sentir. No te va a llenar de promesas, no va a necesitar que la completes, no va a verte como su salvación, porque ya hizo ese trabajo por su cuenta. Ella también enfrentó sus miedos, también rompió sus propias ilusiones, también dejó de proyectar. Y entonces se va a quedar ahí, completa, viéndote tal como eres, no como alguien a quien cambiar, sino como alguien con quien compartir un camino. Y en esa conexión no hay desesperación, no hay necesidad de impresionar, solo hay verdad. Y esa verdad, como decía Jung, es el tipo de amor más raro, pero también el más real, el que no nace de la necesidad, sino de la libertad. Un amor que no exige, pero lo da todo, que no pide garantías, pero es firme, que no nace de la carencia, sino de la elección consciente de estar, sin presiones, sin máscaras, sin condiciones. Pero te tengo que decir algo, la mayoría nunca llega a ese punto, porque para llegar ahí hay que atravesar todo lo contrario, hay que dejar de actuar, hay que aguantar la incomodidad de no ser suficiente, de no ser visto, de no ser elegido. Muchos se van a quedar en la superficie, se van a conformar con lo fácil, con ser lo que ella quiere, con cumplir el guión. Se quedarán atrapados en relaciones que los hacen sentir deseados, pero no comprendidos. Todo por no atreverse a mirarse de frente. Pero si tú decides resistir esa tentación, si decides aguantar el vacío, la soledad, el silencio, si sigues caminando mientras te despojas de cada capa que usaste para agradar, vas a llegar a un punto distinto. Vas a llegar a ti. Y ahí las mujeres dejarán de ser el centro de tu identidad. Ya no serán ese espejo en el que intentas validar tu hombría. Serán lo que siempre debieron ser: compañeras, no trofeos; aliadas, no diosas; reflejos, no madres. Y las vas a amar, no porque te hagan falta, sino porque las elegís desde la plenitud,
desde la fuerza, desde la madurez, desde un lugar donde ya no necesitas pedir permiso para ser quien eres. Porque Jung nunca ofreció fórmulas mágicas ni promesas fáciles. Lo que dejó fue una advertencia. El hombre que no se atreve a enfrentarse a sí mismo vivirá esclavo de las proyecciones de los demás, y sobre todo de las proyecciones de las mujeres. Pero también dejó un desafío, uno serio, el desafío de dejar de culpar, de dejar de rogar, de dejar de esperar que alguien te dé valor, el desafío de elegirte a ti mismo con tanta fuerza que ya nada ni nadie pueda definirte. Ese es el hombre que no se deja controlar por la ilusión. Ese es el hombre que no se reduce a un papel. Ese es el hombre que no actúa porque ya decidió ser. Y si llegaste hasta acá, si estas palabras te hicieron algo por dentro, no dejes que se te escape. No lo conviertas en otro mensaje bonito que se olvida con el siguiente clic. Hazlo real. Ancla eso en tu vida. Comparte este mensaje. Dale me gusta. Envíaselo a otro hombre que sabes que lo necesita. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque tu apoyo no es solo para este contenido. Puede ser el impulso que despierte a otro hombre que todavía no sabe lo que lleva dentro, porque el mundo no se transforma de golpe, se cambia de a uno, hombre por hombre, con verdad, sin máscaras.